Ahora sí sé. Nicolás Trota es abogado, recibido en la Universidad de Belgrano y docente universitario. Como profesor, sus áreas de interés están vinculadas a la historia de los movimientos sociales y políticos del siglo XX. Desde 2014 es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Es director general de la editorial Octubre y presidente de UMETEC, Innovación y Desarrollo de Tecnologías para los Trabajadores. Fue quien impulsó la creación del Centro de Innovación de los Trabajadores como primera institución conjunta entre el CONICET, una universidad y un colectivo de más de 30 organizaciones. Tiene una amplia trayectoria en la administración pública, ocupó cargos en la legislatura porteña y en el Estado Nacional, siendo designado subsecretario de Tecnologías de Gestión entre el año 2008 y 2009. Si bien participa en diversos programas de radio y televisión, Nicolás Trota tiene a su cargo Latinoamérica Piensa, un programa de América 24, en donde los principales dirigentes políticos, sociales y académicos del continente debaten sobre la situación de Latinoamérica. Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff y Pepe Mujica son algunos de los líderes a quienes entrevistó sobre los procesos populares latinoamericanos del siglo XXI. Hoy, en Miradas, Nicolás Trota nos presenta su nuevo libro. ¿Se imaginan ustedes que no paramos de hablar? O sea, es apasionante tener a un hombre así como vos acá con nosotros que aparte sabe tanto que nos puede dar respuestas en cuanto a lo hablado con tantos líderes y tantos personajes también que hacen a la historia de Latinoamérica, porque el juez Zaffaroni también es uno de los que has entrevistado. Y mi pregunta es, te lo decía antes de empezar, yo quiero tener esperanzas de que Latinoamérica va a volver a ser la que era. Con estos líderes, el que más se sostiene hoy es Evo, que hasta le hace frente a un presidente como Donald Trump. ¿Qué influencia tuvo la elección de Trump como presidente de Estados Unidos sobre este movimiento que hay en Latinoamérica del neoliberalismo que se alzó con muchísima fuerza, más allá de la elección de la gente, ¿no? Bueno, yo creo que el primer impacto es la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador, sacando más de la mitad de los votos en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y Morena, con una expresión, su partido político, de profunda transformación que está asumiendo ahora el 1 de diciembre en México, ¿no? La expectativa también que a partir de lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, tan vinculado en parte a la mirada que puede llegar a tener Donald Trump de estos outsiders de la política, ¿no? Permita también que otros pueblos latinoamericanos reflexionen, ¿no? Porque el enorme retroceso que ha vivido nuestra sociedad, que hemos vivido los argentinos en estos 3 años, también permiten, por ejemplo, al pueblo uruguayo que reflexione en las elecciones del año próximo, porque también hay candidatos neoliberales en ese país, ¿no? Y el Frente Amplio viene gobernando hace 14 años Uruguay, un Uruguay que es un país distinto al nuestro, un país laico históricamente, un país que ha tenido siempre un Estado mucho más presente y regulador, inclusive que el argentino, o el propio proceso electoral que vamos a tener el año que viene en Bolivia, ¿no? Donde el movimiento al socialismo, con Evo Morales a la cabeza, va a ir por una nueva reelección, ¿no? Y que tampoco la tiene fácil, ¿no? Va a ser una elección muy reñida, por esto que conversábamos hoy, ¿no? La necesidad de reinterpretar las nuevas demandas ciudadanas en un contexto también tan complejo que estamos atravesando, ¿no? Por el avance de lo que han sido estas políticas neoliberales, políticas de ajuste en las 2 principales economías que son Brasil y Argentina. Pero yo tengo esperanza puestas no solo en la primera vuelta en Brasil, sino en que en una segunda vuelta quede claro que hay 2 modelos sociales, ¿no? Por un lado, lo que representa el Partido de los Trabajadores con la candidatura de Fernando Haddad y Manuela Dávila, y la que representa a Jair Bolsonaro, un candidato que es difícil encontrarle un punto de comparación en otros países. Ah, no, es terrible. No, yo no paro de leer sobre él. Yo invito a que los que nos están mirando, que después se tomen un minuto en el teléfono, googleen Jair Bolsonaro para conocer las definiciones que tiene esta persona. Puede haber gente en la Argentina que piense como Bolsonaro,
pero yo no creo que nadie se anima a decir las barbaridades que dice Bolsonaro. Un candidato Exacto. fascista, misógeno, ¿no? Que al momento, por ejemplo, de votar, que ahí se hizo más conocido por la destitución sin justa causa de Dilma Rousseff, Bolsonaro votó por la memoria de un coronel reconocido torturador, ¿no? Que había torturado a la propia Dilma Rousseff en la dictadura de Brasil, ¿no? Después descalifica a todas las minorías sexuales, descalifica Todo. a las mujeres. Digo, es algo incomprensible. Ahora, también nos tenemos que preguntar por qué, según las encuestas, Eso estaba pensando Claro, eso mientras te estábamos escuchaba, hablando, claro, claro. ¿no? Porque digo, el trabajo de un sociólogo, de un psicólogo social, para que pueda explicar el por qué las sigue encuestas arriba siguen dando. los porcentajes? ¿no? Claro. Que tiene, bueno, se ha dado en muchos países que frente a la crisis que hoy vive, porque está viendo Brasil que tiene la desocupación más alta en los Sí. últimos 20 años, ¿no? También una crisis política profunda con muchos hechos de corrupción, muchas veces, y uno también lo ve en Europa, cómo crecen las posiciones totalitarias, ¿no? Que trata de identificar un adversario. En Europa el adversario es el inmigrante, ¿no? Vemos inclusive lo que le está pasando a Angela Merkel, que es una persona de centro, por decirlo de una manera, pero se ha transformado en quizás la mirada más progresista que tiene hoy Europa Exactamente. en la vinculación a todo lo que es el proceso de inmigración masiva, no solo de Siria, sino también de África. Y como decía Pepe Mujica, ¿cuántos niños, mujeres y hombres mueren ahogados en el Mediterráneo? Terrible. ¿No? Y tenemos un gobierno casi fascista también en Italia que no deja que los buques con los inmigrantes Exacto. puedan ir o ingresar a su territorio, ¿no? Y Merkel, con su posición mucho más social cristiana, ¿no? Más de defensa del inmigrante frente a la necesidad, ¿no? Es cuestionada también y puede llegar a perder las elecciones y su figura se ha desgastado por tener una mirada mucho más social. Bueno, en el caso de Bolsonaro, ¿no? Su enemigo es la delincuencia, ¿no? Plantea, su enemigo es la violencia. Ahora, ¿cómo pretende atacar la delincuencia Bolsonaro? Con violencia. Con violencia, Con violencia. porque su signo de campaña Claro, es es esa. las la pistola. pistolas, ¿no? Entonces, con más violencia. Él a la violencia le quiere responder con violencia del Estado, que es la peor de todas las violencias, ¿no? Entonces, también creo que en este punto de inflexión, ¿no? Está muy próxima a la elección, a partir del resultado, poder comprender, ¿no? Con exactitud por qué estos sectores, principalmente medios de Brasil, pueden llegar a elegir a un candidato, ¿no? Que aparte no está, porque uno lo ve en los debates, no está formado para asumir la responsabilidad de dirigir el gigante latinoamericano, sino que su único mensaje es la violencia. Con estos líderes, nuevos líderes Ujú. que tenemos en Latinoamérica, para mí que el que queda el bastión es sin lugar a dudas Evo Morales, plantársele al presidente de Estados Unidos como lo hizo hace unos días, y decirle lo que piensa en la cara me parece que es maravilloso. ¿Quién es la juventud la que tiene, son las generaciones que vienen los que tienen el poder de decir, bueno, el neoliberalismo, esto no lo queremos más, queremos sacar adelante, y hablo de todos los países, ¿no? O sea, de volver a ser esa Latinoamérica que comenzaba a crecer en todo sentido. O sea, ¿son ellos los que tienen que pensar? ¿Está puesto el futuro en ellos? Sí, yo creo que si, y podemos poner la mirada sobre Argentina, ¿no? Yo creo que hoy en Argentina vivimos un gobierno de una minoría de ricos que gobiernan para los ricos, que han sido absolutamente angurrientos. Y como son angurrientos, sus políticas han fracasado rápidamente. Y si no fracasaron antes, es por el nivel de endeudamiento que ha tenido la Argentina. Vamos a terminar este año con un peso de la deuda del 111% de nuestro Producto Bruto Interno, que es todo lo que producimos en la riqueza de los argentinos en un año. Cuando asumió era menos del 40%. ¿No? Entonces, como son angurrientos, ¿no? Da la posibilidad de que la sociedad reaccione, ¿no? Y creo que eso mismo está ocurriendo en otros países, y el ejemplo de Argentina nos sirve para demostrar que la vuelta del neoliberalismo es mucho más violenta de lo que fue la década de los 90, ¿no? La década del 90, a partir de lo que fue el consenso de Washington, como siempre dice Ernesto Samper, el expresidente de Colombia y exsecretario general del UNASUR, dice: el consenso de Washington tuvo mucho de Washington y muy poco de consenso, ¿no? Que implicó esas transformaciones neoliberales que llevaron a todos nuestros países a la crisis, pero también a la esperanza posterior de cambio, que el neoliberalismo que vivimos hoy es mucho más salvaje,
es mucho más violento. Por eso. ¿No? Y aparte tenemos la memoria colectiva que se puede vivir mejor. Ahora, también lo que tenemos que observar es qué limitantes nos encontramos. ¿Por qué no podemos avanzar más en la institucionalización de la integración de nuestros países? ¿Por qué no podemos diversificar más nuestra matriz de desarrollo industrial de nuestros países y lograr un eslabonamiento entre nuestras economías? ¿Por qué no pudimos dejar atrás, ¿no?, esa mirada extractivista que seguimos teniendo de nuestra América Latina? ¿Por qué no pudimos regular el capital financiero internacional para que no afecte tanto a nuestra economía? Hay un montón de cuestiones que se avanzaron, pero de manera insuficiente. Para poner un ejemplo, se creó el Banco del Sur, ¿no? Se había creado el Banco, pero nunca se lo puso en funcionamiento. Distinto sería nuestro continente si nosotros tuviésemos una herramienta financiera colectiva para que acompañe a nuestros países en los momentos de los ciclos negativos, ¿no? Y no tener que recurrir, como después de un gobierno con tantas equivocaciones como ha sido este, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, estas creo que son cuestiones que nos deben llamar a aprender de los errores, de las cuestiones que nos hicieron, ¿no? Y no dejar tampoco abiertos flancos para que estos procesos sean atacados, y eso implica también reformas constitucionales que garanticen democratizar el poder. Digo, que nadie tenga demasiado poder como para poder someter a la mayoría, como uno observa que puede estar pasando en distintos países de la región. Y los mandatarios, estos de los cuales estuvimos hablando todo este tiempo, buscaron la forma de unificar justamente a Latinoamérica a través de UNASUR. Sí. Y de repente países que se empezaron a ir, entonces uno piensa, pero que no les interesa más esta unificación. ¿Cómo es tu mirada en relación a esto, Nicolás? Yo creo que UNASUR y CELAC, ¿no?, fueron dos institucionalizaciones muy importantes de la integración latinoamericana. El primer paso de integración de nuestros países sin la tutela de los Estados Unidos, ¿no? Poder lograr UNASUR, porque recordemos, la OEA está enclavada en Washington, la influencia de los Estados Unidos sobre la OEA es muchísima. Veamos inclusive a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que uno habla con los uruguayos y no puede creer en qué se transformó Luis Almagro. Quizás las luces de Washington han cambiado porque él era una de las personas más progresistas del gobierno del Frente Amplio, y hoy su papel al frente de la OEA, en vez de acercar posiciones, tiene a veces posiciones muy extremistas, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? En vez de promover el diálogo, terminan tomando una posición. Esto no quiere decir que uno no critique las cosas que estén mal en Venezuela, pero excluyendo a Venezuela nunca se va a encontrar una solución. Digo, ahí, en vez de ver lo que hace Luis Almagro, habría que ver lo que hizo Zapatero, el expresidente de España, que pone su prestigio, que viajó, se juntó con oficialismo, con oposición, para intentar, a partir del diálogo, sanar algunas heridas y encontrar caminos intermedios. Yo creo que también, ¿no?, la desarticulación de instancias como la UNASUR implican, ¿no?, un profundo error para las posibilidades de desarrollo de nuestra región, y tampoco hay que ser naif. Yo creo que ahí hay mucha injerencia de los Estados Unidos y de ciertos sectores del capital que prefieren gobiernos débiles que no tengan la capacidad de condicionar o de generar marcos regulatorios, ¿no?, que permitan que el capital se desarrolle, pero como se hace en los países centrales, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que muchas veces se critica y se tilda de izquierdistas a gobiernos latinoamericanos que solo quieren replicar marcos regulatorios, por ejemplo, relacionados a los medios de comunicación, a veces más tibios de los que existen en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pero parte de seguir siendo países periféricos condicionados por el centro es porque no hemos tenido la capacidad de establecer un esquema de desarrollo donde el esfuerzo recaiga sobre los que tienen mayor capacidad tributaria, claro, donde le podamos pedir al sector del capital que invierta, se lo incentive desde el Estado, pero que haya reglas claras, que los beneficios lleguen a todos los sectores de nuestra sociedad. Vos, justamente cuando hablamos de estos procesos y de las actuales situaciones y de lo que tenemos que ver de lo que sucedió, o sea, tenemos que aprender a leer la historia, ¿crees que estamos capacitados? Y ya te hablo de Argentina, o sea, y vos me podés decir en otros países. ¿Está Latinoamérica capacitada para ver y aprender de esos errores? ¿O hay como una cosa de odio
de enfrentamiento entre minorías que llevan a que nos sigamos equivocando y no vayamos por ese camino. Yo creo que la memoria histórica de nuestras sociedades, y en particular, digo, de Argentina, sirven para aprender, ¿no? Y yo estoy muy confiado de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de poder tomar las decisiones correctas, mucho más porque Argentina es un pueblo rebelde, ¿no? Argentina es uno de los pueblos más rebeldes, podemos ir a la historia de nuestro país, se están cumpliendo 100 años de la reforma universitaria cordobesa del 18, ¿no? Todo lo que fue el cordobazo en Argentina, ¿no? Como siempre se dice, el cordobazo, que eran los trabajadores industriales con mejores salarios del mundo, ¿no? De América Latina, pero reclamaban más derechos, ¿no? Lo que fue inclusive el 2001-2002, que fue una manera colectiva de decirle basta a las políticas de ajuste, ¿no? Y yo creo que se ha generado una conciencia social, en parte porque no hemos golpeado contra la pared, ¿no? Nos hemos golpeado contra la pared. No quiere decir que Mauricio Macri heredó Noruega, un país que no tenía grandes desafíos, pero a mí me cuesta, en el campo de la economía, a mí me cuesta encontrar una sola variable económica que haya mejorado desde que está, o social desde que está Mauricio Macri, ¿no? Este año vamos a terminar con la inflación más alta desde 1991, que va a ser superior al 45%, con una caída de salario tan fuerte como la del 2001-2002 del 15%, ¿no? Porque como siempre decía Perón, ¿no? Los precios van por el ascensor, los salarios van por la escalera, ¿no? Entonces se está perdiendo mucha capacidad de compra. Vemos cómo vamos a terminar este año con 2 dígitos de desocupación, ¿no? En los centros urbanos también, con la destrucción de casi 90.000 puestos de trabajo en el sector industrial, el cierre de más de 7.500 pymes en el sector industrial y un endeudamiento criminal que permitió sostener un modelo económico fallido. Ahora, también a la oposición en nuestro país se le presenta el desafío, no de unirse solo para vencer estas políticas de ajuste, sino también trazar un camino común, ¿no? Que permita interpelar a la sociedad hacia futuro y generar la fortaleza para impulsar transformaciones necesarias para que nuestro país vuelva a ingresar en un camino de desarrollo con equidad. No va a ser fácil porque este gobierno no solo nos golpea en el presente, sino que también nos condiciona el futuro a partir del endeudamiento. Este año, en el presupuesto 2019, todo lo relacionado a deuda ha crecido a intereses y capital, pago de intereses y capital, 48%. Más de 750.000 millones de pesos vamos a dedicar los argentinos a pagar, ¿no? Intereses y deuda a partir del modelo irresponsable impulsado por Mauricio Macri y su gobierno. Bueno, todo eso implica que un gobierno futuro va a tener que no solo hacerse de un triunfo electoral, sino también gobernar de una manera diferente para, entre otras cuestiones, superar este enfrentamiento, muchas veces innecesario, entre distintos sectores sociales. Bien. La palabra de Nicolás Trota aquí en Miradas. Vamos a una pequeña pausa porque necesitamos también hablar de qué sintió estar acá, la presentación de su libro, por qué Ushuaia. Así que pausa cortita. Lamuy.com.ar está, por supuesto, en la web todo lo que querías saber, que estaba en la revista impresa, que es excelente. Ya podés empezar a buscarla y tenés todos los eventos de este fin de semana, todo lo que va a suceder y todo lo que puedes disfrutar a través de lamuy.com.ar. Pausa cortita, les prometo, y ya volvemos.